Gracias por seguir con nosotros en este su espacio, Vida y Sociedad, recordándole que siempre pueden seguirnos a través de las redes sociales. El padre Robert me hacía una pregunta hace un momentito de qué es una campaña política. Él lo hace con la sabiduría, ¿verdad que sí? Para que yo comience a hablar disparate por ahí, tratando de explicar cosas que a veces uno cree que sabe, pero que no sabe. Porque si alguien sabe lo que es una campaña política es el padre Robert. Pero yo ni tonto ni perezoso le dije lo siguiente, le dije lo que me pareció y le saqué los pies diciéndole que eso no lo va a explicar Wandy Ramírez, que es nuestro invitado, una persona que ya la tenemos acá nuevamente y que sabe que está en tu casa. Wandy, gracias por estar por acá. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias, padre. Saludos a los amigos televidentes. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Usted le puede responder esta pregunta al padre Robert? ¿Qué es una campaña política? Claro que sí, por supuesto. Una campaña política es un esfuerzo promocional en un espacio de tiempo específico con el propósito de promocionar ideas, siguiendo una estrategia específica, creativa, si se quiere, innovadora. Y bueno, a veces en nuestro país fallamos en estos últimos dos elementos. Pero básicamente es eso. Sí, yo le hacía la pregunta a Alonso porque la Junta Central ayer pues vio un comunicado con miedo de que se esté haciendo o de que se esté alarmada. Está alarmada porque se puede estar empezando un proceso de campaña política a destiempo. Y yo entiendo que algo a destiempo es algo que se está haciendo o que se puede empezar a hacer fuera del tiempo indicado. Entonces yo le preguntaba qué era una campaña porque yo desde que eché mi voto, porque yo voto, porque esa es mi responsabilidad, yo exijo mi derecho, pero también cumplo con mi deber. Y mi deber es echar el voto por el candidato que yo entienda que más el que más me simpatice. Como dicen por ahí, el que yo crea que es menos malo. No me haga mucho caso, Alonso. Pero desde ese día que yo eché ese voto, no se ha detenido una propaganda, un presentar un candidato, Entonces, por eso pregunto qué es una campaña política, porque para mí no hemos salido de una campaña política. No hemos salido en ningún momento. Y es como una especie de crítica a la Junta Central Electoral, porque no es que se puede empezar una campaña a destiempo, es que estamos siempre en tiempo de campaña. O sea, que no hay un destiempo, vivimos en medio de una campaña. Y yo no sé si es porque quizás antes yo era más joven y no le ponía asunto a eso, pero no hemos descansado. O sea, por lo menos yo, mi subconsciente, mi consciente y todo, no hemos descansado de que nos estén bombardeando con uno u otro candidato político, sea del partido que sea. Entonces, por eso la crítica. No sé tú cómo lo has visto, si tú has descansado. Es muy válido su observación, su análisis. Yo pienso que el principal responsable en que esto sea así ha sido el gobierno. El presidente Abinader no ha dejado de ser candidato, lamentablemente. Él aún vive haciendo promesas, se ha visto muy poco del desempeño que debería haber hecho en base a las promesas anteriores. Me gustó mucho unos comentarios que hacía el presidente Miguel Vargas en su discurso del fin de semana en Barahona. Él decía que a los pobladores del sur, los políticos piensan que son santos, porque los santos son los únicos que viven de promesas. Era un modo jocoso, ¿no?, de decir y corroborar esto que estamos afirmando, básicamente. Pero sí, es muy válido lo que usted observa. Muy bien. Wandy, ¿cómo usted ve el panorama político de cara al 24? Ya entrando más bien en materia, porque ya estamos en campaña, ¿verdad que sí? Sí, sí. Quiera grite o no grite la Junta Central Electoral, ya estamos en campaña. Sí, sí. ¿Cómo usted ve el panorama político, sobre todo después de que el Partido de la Liberación Dominicana
ha escogido a su candidato de manera clara y llana. Ha escogido ya un candidato, aunque no un candidato formal como Sí, tal. sí. Yo pienso que esto que ha hecho el PLD es algo válido. Yo entiendo que debían hacerlo, a pesar de el modo en que lo han hecho, ¿no? El rótulo que le han buscado, conforme a lo que señala la ley, tal cual ustedes mencionaban. Lo que pasa es que el PRM ya tiene candidato. Ellos cambiaron sus estatutos, de modo que el presidente pueda reelegirse, por lo tanto, tienen candidato, ¿no? La FUPU, Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel Fernández, tiene candidato, ahí no va a aspirar más nadie, ahí no se va a hacer un proceso de convención ni nada, como dice el pueblo, debajo de ese árbol nada crece. Entonces, faltaban el PLD y el PRD por definir quiénes eran sus candidatos. El PLD... Bueno, del PRD se sabe que va a Ya- ser Miguel ya Vargas. lo ha hecho. Sí, es igual que el FUPU. Sí, de hecho, he visto no que... cabe duda ahí. que Que recuerda que hacíamos una crítica aquí mismo. precisamente sobre en ese tema. evento que citaba del fin de semana, es un proceso de consulta que ellos han empezado y precisamente para eso, para evaluar y ver la factibilidad de que él pueda ser el candidato, pero en base a consultas también. Y eso es lo que ellos han estado haciendo ya desde hace varias semanas, entiendo. Entonces, era necesario, digamos, para estar a la par, si se quiere, todos los partidos. Sí, que era necesario, pero ¿cómo define esta escogencia del alcalde de Santiago, Abel Martínez, el panorama político? ¿Qué peso específico le añade Abel al PLD? Y cómo, por ejemplo, incide en lo que es el crecimiento de la Fuerza del Pueblo y cómo incide en lo que es el accionar del gobierno, la popularidad del gobierno en términos políticos, o las posibilidades. Muy interesante la pregunta, y es material para un análisis amplio, si se quiere. No sé si tengamos tiempo aquí, pero voy a tratar de Este es su espacio. de desarrollar un poco. Mire, yo por lo general analizo la política desde una perspectiva económica. En realidad, la política y la economía son dos ciencias muy similares. De hecho, las leyes de una y otra son transversales la mayoría de las veces. Claro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una situación económica nacional e internacional muy complicada, compleja, y visto que la economía es el factor determinante de la política, podemos asegurarnos de que habrá una definición para personas como yo, bastante clara de lo que va a pasar aquí en el 2024, tomando esto como premisa. Definitivamente yo entiendo que el gobierno actual sale del poder, a menos que genere un déficit cuasi fiscal inmanejable de más de 2 cifras, 10, 12, 15, 20% del Producto Interno. Es decir, que cojan el dinero del presupuesto y lo inviertan, o lo gasten, mejor dicho, en proselitismo. Así podrían retener el poder. Y bueno, eso crearía una situación más difícil para la economía, ¿no? ¿A qué usted le llama proselitismo? Porque, por ejemplo, nosotros decíamos ahorita que se hace difícil distinguir entre lo que es la ejecutoria propia de un gobierno y lo que es la política. Vemos que cuando el gobierno hace un anuncio y se inicia una obra, o cuando se inaugura una obra, inmediatamente el litoral del frente dice que está haciendo política con la obra. O sea, todo lo que se construye
se le acusa al gobierno de que está haciendo política, pero la obra hay que construirla. Entonces, ¿qué hace el gobierno? No construye obra para que no digan que está haciendo política, o no desarrolla programas de asistencia social en un país pobre para que digan que no está haciendo política. ¿Cómo distinguir entre lo que es la obra del gobierno y el matiz político? Ok. Voy a tratar de salirme un poco del análisis anterior para tomar esta carretera, pero voy a tratar de retomar volver el otro. al punto anterior. Este también es bastante amplio. Mire, es patético lo que está pasando. O sea, si este gobierno estuviese haciendo lo que usted sugiere, pues sería un éxito. Pero no hay una obra que el gobierno pueda exigir, exhibir de envergadura. Y han pasado más de 2 años y no creo que vayan a iniciar o a concluir alguna. Por lo tanto, el gobierno no estaría haciendo tanto proselitismo desde ese punto de vista. Se ha tomado más de 21.000 millones de dólares prestados. Ese dinero no se sabe a los bolsillos de quién está yendo a parar, porque usted no ve una obra importante. O sea, con 21.000 millones de dólares es bastante lo que se puede resolver en términos de los problemas estructurales del país. Ponga usted que Punta Catalina, una obra de 780 megas, costó 3.000 millones de dólares. O sea, para ponerlo en perspectiva, ¿no?, de las cosas que se podrían resolver. Y viniendo acá, por ejemplo, las calles, yo vi un montón de hoyos sombreados de amarillo. O sea, lo sombrean, pero no lo resuelven, y así pasan meses. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno con ese dinero? Bueno, algunos sabemos una de las cosas que están haciendo. Ese dinero se tomó prestado y se tiene en reservas, pagando intereses, pero lo que se hace con ese dinero es utilizarlo para bajar la tasa del dólar. Algo increíble. Este es uno de los muy pocos países que el dólar, que su moneda se está apreciando en relación al dólar. O sea, ni siquiera Inglaterra, una cultura imperial de siglos, la libra, que nunca se había despreciado, se está despreciando. El euro se está despreciando, el yen se está despreciando. Todas las monedas del mundo se están despreciando, pero aquí tenemos un genio de la economía que está apreciando el peso dominicano. ¿Hasta cuándo? O sea, esta es insostenible, es una economía ficticia, manipulada, como dicen 2 premios Nobel de economía que se hace. Tenemos un dólar con un valor ficticio. El valor del dólar hoy debería ser más del 100 por 1. Tenemos una situación haitiana complicada, a la cual también se intentó manipular en el principio. Yo lo dije en una entrevista en un programa amigo, la revista 110, hace unos meses, de cómo se estaba manipulando ese tema desde el punto de vista económico inclusive, porque, por ejemplo, el GURD dólar estaba al 54 hace muy pocos meses, igual que aquí, y ahora ya está al 120 por 1. La inflación pasa al 30%. Y entonces estos datos se querían suprimir, manipular, no comunicarlo, no decirlo en los análisis del Banco Central, para no llamar la alerta de lo que estaba pasando del otro lado. Y bueno, era también insostenible, no se pudo ocultar. Entonces, volviendo de nuevo al tema original, o sea, son muchas situaciones que tenemos en el país que dicen que es casi imposible que este gobierno pueda retener el poder. Dicho eso,
¿Quién podría ganar las elecciones? Bueno, yo entiendo que podría ser la marca PLD hoy si los demás partidos no hacen nada, si la situación se queda parity, digamos, como está. Ceteris paribus, como dicen ustedes los latinos, los que hablan latín, ceteris paribus. Si los demás partidos no hacen nada, pues el PLD podría regresar al poder en el 24. La marca es muy fuerte. Recuerden ustedes que el presidente Abinader en el 16 perdió con un 36, el PLD ahora pierde con un 38. En el 20, con un candidato, un outsider prácticamente, al cual su propio partido dejó solo. Los dirigentes de ese partido, la alta dirigencia no salió a hacer campaña, el día de la logística no circuló y aún así este señor saca 38%. Entonces la marca es muy fuerte, eso es lo que significa. Y entonces este partido ha pasado por un proceso de reorganización, ha tenido su congreso y seguramente pues volverá al poder. Si el gobierno no gasta 30% en déficit cuasi fiscal para retener el poder, que sería muy grave. Estaríamos de acuerdo a su análisis, Wandy. Estaríamos diciendo que la población dominicana, si vemos, ¿verdad?, en el contexto en que le ha tocado gobernar al PLD, al PRM, al presidente Luis Abinader, estaríamos diciendo que el pueblo dominicano vota no es un voto de conciencia, o sea, es un voto en función de lo que me conviene a mi estómago en el momento. O sea, si estoy mal, se fue a casar y no importa en la circunstancia que sea, y que no tiene memoria. Usted me pregunta que si se puede decir eso, o Digo, si es así. Diríamos si es así o no es así. Mire, es una combinación de cosas. En una buena parte... Porque parecería que es así, ¿verdad que sí? En un gran segmento de la población puede ser así. O sea, porque acuérdese, o sea, no toda la sociedad funciona igual. Por ejemplo, en su caso, no es así. Yo estoy seguro que tanto el padre, lo decía, y como usted, pues ven más los programas de los candidatos, ¿no? Aunque hoy día son casi todos no, hoy en día no hay iguales. Ningún programa se diferencia del otro. Exacto, es lo que digo. Programa, ni hay una propuesta ideológica, exacto, ni una propuesta económica, ni programática. Bueno, ideológica, todo es lo mismo. Ideológica ya se ha perdido casi en todo el mundo. Hoy día, cuando analizamos las diferentes dimensiones sociales, políticas, etc., algunos partidos son, digamos, comunistas en la dimensión social, pero son de derecha en la dimensión económica, porque es lo que funciona, inclusive China. Entonces, el tema de ideología es un poco algo superado en política. Entonces, obviamente, ocurre aquí. Lo que yo sí veo es que en nuestro país hay mucha mediocridad en la parte política. O sea, nuestros políticos son, en una gran mayoría, mediocres. Hemos tenido gobiernos disfuncionales los últimos 20, 30 años. Aquí tenemos los mismos problemas de siempre. Educación, o sea, el tema, por ejemplo, de la frontera está ahí eternamente, el tema eléctrico está ahí eternamente, bueno, el tema del agua está ahí eternamente, bueno, el tema de que las calles se inundan cuando caen 2 gotas de agua está ahí eternamente porque es una ciudad no planificada. Aquí no se ha resuelto ningún gobierno hasta ahora de la historia republicana dominicana, ¿verdad que sí? Desde que Juan Pablo Duarte funda la República Dominicana, ni Balaguer en sus 12 años corridos, ni luego Balaguer, luego el PRD en sus 8 años, luego Balaguer en sus 10 años, luego Leonel en su primer año y sus otros 8 años seguidos. Mira, luego el PLD, luego el mismo PLD con 10 años seguidos, y ahora en este gobierno con en 2 años
han resuelto ninguno de los problemas estructurales de la población Es dominicana. así, yo lo escribí en el 2010. Desde que yo tengo uso de razón, yo estoy viendo, bueno, cuando yo era muchacho, en el güey llegaba la luz, después yo uno aplaudía porque llegó Hace la la luz. bulla. Hacía la bulla porque llegó la luz. Es así. No había sanitarios, sino que había que hacer las necesidades fisiológicas en letrina. El agua, de que yo tengo uso de razón, uno ha tenido que estar cargando agua en la cabeza, ¿verdad? Porque no llega agua. Es así. Usted hablaba de que venían viendo hoyos, pero desde que yo tengo uso de razón, que me crié aquí en Villajuana, estoy viendo hoyos en el país entero. Entonces, Sí. nadie ha resuelto ningún tipo de problema aquí, Es así. ningún partido. Yo lo digo y cuestionaba si en este país hay un presidente en este momento, por ejemplo. Sí. O sea, es penoso. Usted menciona el caso de Leonel Fernández. Para mí es vergonzoso que alguien como el doctor Leonel Fernández esté tratando de volver a hacer gobierno, después de haber gobernado el país 12 años, después de haberse sentado en su fundación a leer paquitos, o sea, después de permitir que proliferara el narcotráfico como ha proliferado, después de corromper jóvenes en todos sus gobiernos, después de haberle negado el 4% a la educación con argumentos tontos, casi estúpidos. O sea, es penoso, lamentablemente. Es lo que creo. Algo con lo que sí estoy de acuerdo, es con la mediocridad. La mediocridad podríamos decir, para no pecar de absolutista, con la mediocridad de la mayoría de nuestros políticos, por lo menos de nuestros candidatos. Inclusive, y algo que yo siempre he compartido con Alonso, en lo que tengo aquí en el programa, y es algo que yo he ido viendo, y algo que yo creo que algunos quizás no estén tomando en cuenta, y es el cambio que va dando la sociedad. Una sociedad que va cambiando. Eso es un punto importante. Tú decías ahorita, este gobierno no se queda a menos que coja 30% del inflacionario y lo invierta en campaña, lo invierta en proselitismo. Al menos del presupuesto. Si hace eso, sí sale del gobierno. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora hay una generación que está atento a lo que hace el gobierno, que está atento a lo que han hecho los partidos, que aunque estamos calladitos, y yo siempre lo he dicho, aunque no hablamos mucho, pero estamos ahí, estamos atentos. Esa sería una gran noticia, y padre. estamos viendo lo que se hace y lo que no se hace. Y por ejemplo, esa sería una gran noticia. Por lo menos, mira, a mí, y ahora quiero hacer este énfasis, a mí mismo me llama mucho la atención cada vez que yo escucho o veo personas que están exigiendo una cantidad de obras estructurales a un gobierno en 2 años. Y ojo, yo no soy PRMista ni nada por el estilo, pero también hay que ser justos. Un gobierno que apenas lleva 2 años y que esos 2 años estuvo en el corazón de la pandemia, que se llenó este país de vacunas y de camas que no había, dejó de morirse la gente. Aquí hace mucho que no se ve una gente que murió por COVID. Ayer vi el reporte, ayer hubieron 24 contagios. Pero usted sabe por qué fue eso, ¿verdad, mira doctor? cómo andamos nosotros. Padre. Sí, pero aclara eso ahora. Por ejemplo, está eso. Este es el tema cuando empezamos que íbamos saliendo, y el tema de Ucrania y todo eso, cuando empezamos que íbamos a sacar cabeza. Pues viene toda esta crisis y toda esta situación. Realmente es bastante interesante y para mí es muy penoso que lo que nosotros estemos exigiendo, como nos dijeron un día aquí, ¿dónde están las escuelas que ha hecho el gobierno? Yo, pero, ¿cuáles escuelas? ¿Para qué? O sea, en ese momento que No, ahora es butacas que hacen falta. Por ejemplo, faltan butacas. Pero ¿qué ha pasado? Ha habido administraciones, ok, está habiendo errores, pero no se están quedando callados. Porque Sí, mira que esa es una gran ¿qué noticia. dijo el ministro de Educación ayer? ¿Cuántos años hay una persona ganando licitaciones para llevarle butaca? 7 licitaciones, 5 o 6. Bueno, ahora mismo creo que hay casi... Todos los años que llevando butacas y no habían llegado. El ministerio... ¿Y cuándo sale a la luz pública? Ahora sale a la luz pública. No, o sea, ahí hay gente es que increíble. tiene 8 años con licitaciones ganadas, con más del 70% del dinero cobrado y las butacas no han llegado. Han tenido que comenzar a devolver el dinero. Es como con muchas escuelas de las que están ahí, por ejemplo, uno dice, oye, pero en 2 años no han terminado
esas escuelas que están ahí a un 90%. Pero esas escuelas duraron 8 años. Y están pagas. Los 8 años del PLD. Y están pagas. La ineficiencia. Paradas, o sea, es un asunto. ¿A dónde voy con esto? Voy con el tema de la mediocridad política. De la mediocridad política, tanto de los candidatos como de los aspirantes. Dos cosas sobre... Porque eso es bastante interesante que debamos tomar en cuenta. Entonces, simplemente cerrar este comentario con el tema de tener en cuenta, y es lo que yo le digo también a la gente, tener en cuenta el cambio que vamos dando como nación ante nuestra perspectiva, como votantes, somos los que votamos, ante nuestra perspectiva política. Sí, sí, Porque hay ya que no es hacer- solo hay que hacer quien conciencia. tú seas, no es solo quien tú seas, es que tú me ofreces. Y luego vamos a estar viendo si realmente lo que tú me ofreces me lo diste. Si tú no diste lo que tú ofreciste, te vamos a sacar. Que es Pero el caso actual. Pero no es que vamos a salir diciendo, te vamos a sacar. No, es que te estamos vigilando. Es el caso Pero la actual. cuestión es, ¿y a quién vamos a poner? Sí. Cuando Juan- saquemos. Wandy, Entonces, es bastante interesante. una última preguntita ya para que ya nuestra... Voy a tener que volver. Sí, para que vean. nuestra directora no está haciendo, no, y las puertas están abiertas. Usted dijo lo que tenía que hacer el PRM para ganar. ¿Qué haría el PLD para perder? Mire, El Jack. ser muy estúpidos. O sea, ponerse a matarse dentro. Que es lo que ha pasado con otros partidos originalmente, de donde surge el PRM. El PRM surge de una sí. división. Y fue lo que ya le pasó también al PLD. Exacto. Aunque yo tengo una otra tesis. O sea, yo pienso que el PLD no pierde por la división. Es otra cosa. Fue mal cansancio de 16 años seguidos y una serie de errores estratégicos. Yo pienso que el PLD podía retener el poder en el 20, Yo también. pero no hicieron lo que tenían que hacer. Y bueno, se lo llevaron. Por ejemplo, el PLD no hizo una sola visita sorpresa en la provincia más importante de este país, que tiene 4 millones de habitantes como población, en el Gran Santo Domingo. No hizo una sola. Sí, hizo una que otra obra, el teleférico, etcétera, pero no hizo una sola visita sorpresa. Es decir, no le puso billete a los microempresarios de esa zona. Se concentró en agricultura, que es el 8% de nuestra economía. O sea, cuando tú ves, no es significante, y ese fue su buque insignia. Yo te lo voy a poner más Etcétera. fácil. Empezamos por el candidato. Exacto, pero además, matemáticamente, el candidato Gonzalo saca 38% y Leonel no saca más de un 5%. 38 y 5, ¿cuánto es? Es decir, que la extinción fue poco significativa. Exacto, o sea, no sé si me voy a entender. Sí, lo O entendemos. sea, matemáticamente está demostrado y analíticamente podemos fundamentar el argumento. Pero yo quería referirme a algo que usted dijo también, padre. Mire, si bien es cierto que no se murió tanta gente en nuestro país por el tema del COVID, tampoco en otros países. Pero esto es también gracias a que el gobierno anterior, el gobierno de Danilo Medina y el canciller Miguel Vargas hicieron una gestión diplomática previo, ex ante, con China, firmaron con China, y entonces teníamos las vacunas de China disponibles, y no así las de otras potencias. Entonces, hay que decir las cosas como son. Esto pasó así. Habían otros argumentos, pero bueno, ya no hay más tiempo No tienes que volver. Hay mucho que contar, exactamente. mucho que hablar. Y ya Paola nos ha dicho, se les acabó, Como pero 3 realmente veces. bien interesante. Sí, sí. Siempre en este país, siempre en este programa, hablar de política va a ser algo importante. Porque al final de cuentas, como yo le decía a Alonso, siempre hay que hablar de política. ¿Por qué? Es que al final es la política la que rige la trayectoria de un país. Y hasta que no tengamos un proceso político, podemos decir inclusive decente, hay que seguir gritando, hay que seguir buscando, hay que seguir pues, llamando la atención. Wandy, estamos ya en plena campaña. Sí. Significa
que esta no va a ser la última vez que nos vamos a ver aquí. Por favor. Ya sea que nosotros le hagamos la invitación o que usted puede tener toda la confianza Claro. del mundo de que si necesita hacer algún planteamiento, simplemente nos llama, nos dice, Padre Qué Robert bueno, aunque sea Alonso, por Zoom, porque ¿quiere? salgo de viaje unos Exacto, meses, exacto. pero tengo tal cosa que decir Ujú. y O algunos puntos que sí, aclarar. algunos puntos que Sí, sí, aclarar sí. y aunque sea brevemente por Zoom, por la vía que sea, sí, sí. usted sabe que puede hacerlo. Qué bueno, Esta es su muchas casa. gracias, Alonso. Pues, Sí. una alegría tenerte aquí, Iván. Gracias, compartir Padre este espacio. Robert. Nosotros vamos ahora a una pausa y no se vayan, porque regresamos con más aquí en Vida y Sociedad.